Recording in progress. Venga. Venga, pues presento en 30 segundos a Hugo y dejamos que nos presente ahí una parte de su investigación. Hugo Corona Hernández está hoy con nosotros desde Holanda, desde Groningen. Acaba de llegar la primavera ahí. Está haciendo su doctorado en Research School of Behavioral and Cognitive Neurosciences, un centro interdisciplinario que estudia, entre otras cosas, trastornos mentales. Es egresado de la UAC, de la Facultad de Lenguas y Letras, y también estudió en la UNAM. Esa es la presentación rápida. Te cedo la palabra, estamos a tus órdenes, a pasarlo bien. Venga. Muchas gracias por la invitación. Y, repito, voy a hacer muy informal entonces la presentación. Si me quieren interrumpir en cualquier momento, por favor háganlo. Y vale, no esperen, solo abran el micrófono y ya está. Entonces, para empezar, porque me gustaría hacerla un poco interactiva, pues me gustaría que le echaran rápido un ojo a esta primera diapositiva y viendo el ejemplo, la pregunta sería si les parece que hay algo extraño ahí. Hablando no de la imagen, obviamente, sino hablando de la cita que tengo ahí. ¿Por algún lado le ven algo extraño? Echen a andar el lingüista rudo que hay dentro de ustedes. Bueno, she's not okay. O sea, ella no está bien, porque si no... Ok. No, pero ¿Está bien, aparte está de bien? eso, no, yo no veo nada. Venga, tú, Ana. No, yo tampoco. Ok. Acá traigo otro. Igual si quieren, tómense el tiempo que necesiten, un minutito. Prometo que solamente hay una diapositiva más con texto y el resto ya Preguntas. presentan más imágenes y voy a hablar más. Aquí hay algo que por algún lado les parezca un poco extraño. Nacho creo que ya meneó la cabeza y dijo que Yo no no. veo ¿Tú, Ana? nada raro. Venga, tengo una más. Aquí. Nacho ya está haciendo muecas. Sí, esto ya suena a novela, a un bestseller. Venga, Suena a bestseller. venga. Este ejemplo ya entonces les está transmitiendo algo poco común, ¿no? Sí, no, aquí ya veo yo alguien conectado con el más allá. Ok. Pues es justo de lo que vamos a estar hablando esta presentación. La decidí titular así porque creo que esos términos son los que la verdad resumen bastante bien no solamente mis intereses, sino el tipo de trabajo que estoy haciendo aquí. Y esos intereses y el tipo de trabajo que estoy haciendo aquí se mueven todo el tiempo entre la lingüística, el procesamiento del lenguaje natural y datos de personas con diferentes trastornos psiquiátricos. Y en realidad los tres ejemplos que les di son pequeños fragmentos de pacientes. El primero que leyeron es una alucinación verbal que escuchó una persona después de que la persona que están viendo en la imagen falleció. Entonces un familiar empezó a escuchar la voz del familiar fallecido y eso era lo que le decía, no te preocupes, estoy bien. El segundo ejemplo que vieron es de un paciente con trastorno del espectro de la esquizofrenia y no sé si alcanzaron a notar, de cualquier forma les voy a presentar una diapositiva después,
pero sí hay también ciertas características o ciertos rasgos lingüísticos, quizá no tanto a nivel molecular, sino a nivel macro, a nivel discursivo, que se suelen correlacionar con ciertos síntomas de patología. Y el último, que creo que sí estoy de acuerdo, quizás sea el más fácil de detectar, es un ejemplo de un delirio de un paciente también con esquizofrenia. Y lo que tienen en común todos los ejemplos que les di es que se manifiestan verbalmente. También la conducta manifiesta muchos de los rasgos característicos de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, pero estos tres síntomas que ustedes están viendo aquí desplegados, que son las alucinaciones verbales, el habla desorganizada y los delirios, eh, entre otras maneras de manifestarse, principalmente lo hacen de manera lingüística. Y es por eso que hay tanto interés, y yo creo que aún creciente, en los estudios que entrecruzan la lingüística, las ciencias de la computación y la psiquiatría y las neurociencias para tratar de relacionar estos rasgos lingüísticos con las posibles causas de la enfermedad, o al menos con los mecanismos neurocognitivos relacionados con los trastornos psiquiátricos. Entonces, la presentación, como les había platicado, la pensé dividida. Un primer bloque en el que les voy a platicar sobre el trabajo que hice hace 2 años sobre un análisis de clúster para tratar de encontrar patrones lingüísticos en un set de alucinaciones verbales de 2 grupos. Y la segunda parte va a ser sobre el trabajo que hice el año pasado sobre el aprovechamiento de técnicas de computación como espacios semánticos para tratar de representar numéricamente ciertos rasgos lingüísticos, ciertos rasgos semánticos, y los relacionamos con los conectores y con el síntoma del habla desorganizada. Entonces, voy a tratar de dar brevemente, cuando sea necesario, cierta información, porque supongo que quizá habrán algunos términos o cierta información que no sea tan familiar. Y por favor, si hace falta un poco más de información como para que se entienda cada uno de los bloques de la presentación, díganmelo. Si no estoy dando suficiente información para que quede bien claro qué es una alucinación o a qué me refiero con habla desorganizada o con coherencia, por favor, interrúmpanme. Bueno, entonces voy a empezar a platicarles sobre el trabajo que hicimos con las alucinaciones. Una de las maneras muy sencillas de definir una alucinación verbal es la experiencia que una persona tiene de escuchar voces o escuchar habla cuando en realidad no hay un estímulo físico. Entonces, si están en un lugar en el que no hay una fuente sonora y aún así están percibiendo una voz o están escuchando algún estímulo lingüístico, eso es, por definición de librito, digamos, lo que se denomina una alucinación verbal. Como pueden ver ahí, hay un continuum de experiencia. Y en un extremo están personas que realmente buscan ayuda porque la experiencia de escuchar voces les genera mucho estrés o les genera muchas dificultades para interactuar día a día, para llevar bien a cabo sus funciones laborales, sus relaciones con otros. En fin, afecta todas las áreas de su vida prácticamente la experiencia, porque son muy frecuentes las alucinaciones o porque el contenido, o sea, las cosas que escuchan son derogatorias, son insultos, son denigrantes, son mensajes denigrantes, etcétera. Entonces, ese tipo de población es la que, repito, suele buscar ayuda y es la que suele ser atendida en centros de especialidad médica, ¿no? Como los centros psiquiátricos. Pero también en el otro extremo hay gente que
tiene ciertas relaciones positivas con la experiencia. Y en el caso, por ejemplo, de la persona que están viendo, pueden ser bastante exitosas profesionalmente también. Entonces, este es el caso de, si mal no recuerdo su nombre, es Pauline, su apellido si lo recuerdo es de Han, si no les puedo pasar después el dato, pero ella es la directora del Centro de Medios y de Sanación. Es un centro que está aquí en Países Bajos y es una persona que dice tener contacto con personas que han fallecido, pero bueno, yo aquí, desde mi perspectiva, creo que es una oyente de voces exitosa, ¿no? Entonces, de aquí la idea es que es un continuo, ¿vale? La experiencia de tener alucinaciones es un continuo. Y ese continuo tiene mucha heterogeneidad. Hay muchos estudios que han señalado que hay heterogeneidad de mecanismos neuronales o neurocognitivos subyacentes a la experiencia, y también las características en sí de las alucinaciones varían bastante, como les había platicado. Pueden ser frecuentes, pueden ser poco frecuentes, a veces pueden ser muy, muy escandalosas, a veces pueden ser murmuros, a veces pueden estar relacionadas con recuerdos de trauma, a veces pueden ser más de una voz, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha heterogeneidad. Aquí les doy dos ejemplos. Por ejemplo, bueno, valga la redundancia. Si comparamos lo que se suele denominar como oyentes de voces no clínicos, que son todas estas personas que no están bajo cuidados psiquiátricos o no están tomando antipsicóticos porque tienen buenas relaciones con sus voces. Si comparamos ese grupo contra un grupo de personas que recurren a centros de salud para recibir tratamiento, no hay diferencias en ciertos rasgos, por ejemplo, en el número de voces que escuchan o en el volumen con el que las escuchan, pero sí, por ejemplo, en el control que tienen sobre las alucinaciones o la frecuencia con las que las tienen. Entonces, los oyentes de voces no clínicos, por ejemplo, tienen más control sobre la experiencia comparados con los pacientes o con los oyentes de voces clínicos. Y también los oyentes de voces clínicos tienen esta experiencia con mayor frecuencia, algunos de ellos varias veces al día por periodos prolongados. Entonces la pregunta que guió este trabajo fue, ¿qué pasa con esa heterogeneidad lingüísticamente? Perdón. Y como les platicaba, hicimos un análisis de clúster. Creo que todos los que estamos aquí sí hemos compartido el conocimiento respecto de lo que es el análisis de clúster, pero bueno, Yasmín no... Bueno, el punto es que en el análisis de clúster lo que hicimos fue tomar cierta cantidad de rasgos lingüísticos, fueron 16 rasgos lingüísticos que seleccionamos con base en un estudio previo que encontró que esos rasgos son útiles para distinguir registros de habla en neerlandés hablado. Entonces, el conjunto total de estos 16 fueron los que en el estudio original parecía que tenían mayor relevancia y los medimos. Los medimos en las alucinaciones y a pesar de que nosotros sabíamos que teníamos datos tanto de oyentes de voces clínicos como de oyentes de voces no clínicos, decidimos no dar a priori esa división. Entonces le dimos toda la información de los rasgos lingüísticos al análisis de clúster y dejamos que el análisis de clúster formara los grupos de alucinaciones, porque lo que nos interesaba no era con base en estos rasgos distinguir entre pacientes y no pacientes. Lo que nos interesaba era identificar rasgos lingüísticos. Y después queríamos ver si esos rasgos lingüísticos de las alucinaciones tenían o no tenían que ver con el estatus clínico de los participantes. Y también como contábamos con cierta información sobre lo que se suele denominar su fenomenología de las alucinaciones. Después hicimos también unas correlaciones para ver si, esa fenomenología de la experiencia tenía cierta relación con los rasgos. Les puedo adelantar que al menos los rasgos que fueron diferentes lingüísticamente entre los clústeres no tuvieron ninguna correlación significativa, pero van a entender por qué.
Y aquí están los resultados. Hicimos el análisis de clúster y denominamos un subtipo de alucinaciones extendidas, y al otro alucinaciones compactas. Y creo que los rasgos hablan por sí solos. Por ejemplo, pueden ver que la longitud media del enunciado fue significativamente distinta entre estos dos subtipos de alucinaciones, y de ahí básicamente decidimos tratar de agarrar las etiquetas. Y también hubo diferencias significativas en la frecuencia relativa de artículos definidos, artículos indefinidos, preposiciones, todos rasgos que en realidad requieren referentes, pueden ser referentes discursivos o referentes del ambiente para anclarse, para evitar la ambigüedad, lo cual, como les comentaré un poco más adelante, probablemente tenga que ver con ciertas alteraciones en los sistemas cognitivos que controlan la referencialidad. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, estos 4 rasgos lingüísticos fueron significativamente distintos entre estos dos subtipos de alucinaciones, y también hubo diferencias significativas en 2 rasgos de fenomenología, que fue en contenido negativo y en grado de negatividad. Entonces, también, perdón, en la distribución, en la proporción de oyentes clínicos y de oyentes no clínicos. Entonces, si nos enfocamos del lado izquierdo, en corto sería decir que hay alucinaciones extendidas, que suelen tener más artículos indefinidos, suelen ser más largas, tienen más preposiciones, suelen ser menos negativas, y generalmente son experimentadas por personas que no tienen un diagnóstico, o sea, que no buscan ayuda, que son capaces de vivir día a día funcionalmente a pesar de que experimentan las alucinaciones. Y las alucinaciones que son compactas, que tienen menos de esos artículos, menos preposiciones, más contenido negativo, esas son las que suelen escuchar más frecuentemente las personas que buscan ayuda, que reciben tratamiento psiquiátrico. Entonces aquí tienen los ejemplos. Una alucinación larga sería algo así como, yo no debería decir nada, pero ese niño suyo seguramente tiene una influencia considerable en la relación, ¿no? En su relación. O sea, es así algo que me podrían ustedes decir en este momento. Y en cambio, una alucinación compacta, incluso ahí es muy explícito, suele tener palabras que a juicio nuestro incluso podríamos denominar o darles un carácter negativo, ¿no? Más allá de que lo tengan o no lo tengan lingüísticamente, si nos preguntan si es negativa o no, podríamos dar un juicio de valor y decir, bueno, sí, es un contenido negativo. Y bueno, hay muchos cabos sueltos sobre los cuales no podemos más que especular, pero aún así creímos que era importante especular al respecto. El primero es, ya sabemos, porque se han hecho metaanálisis que realmente muestran que lo más probable es que haya una multiplicidad de mecanismos neurocognitivos subyacentes a la experiencia de las alucinaciones. Entonces, la pregunta aquí concreta sería si necesitamos uno o varios modelos para poder dar una explicación satisfactoria de estos dos subtipos de alucinaciones. Y algo también muy importante desde el punto de vista clínico es que estos patrones lingüísticos que parecen caracterizar estos dos subtipos de alucinaciones pueden o podrían aprovecharse a juicio nuestro en las intervenciones de terapias cognitivo-conductuales. Hay un tipo de métodos, por ejemplo, que propone que realmente el psicólogo clínico o el psiquiatra interactúe con las alucinaciones, o sea, que dialogue con las alucinaciones. Puede ser directamente a través del paciente o pidiéndole al paciente que el paciente dialogue con la alucinación. Pero imaginen que quieren dialogar con alguien que en realidad pues tiene una producción, digamos, limitada, porque es compacto, es muy compacto lo que dice y es muy negativo. Es difícil comunicarse en ese tipo de situaciones con alguien que está interactuando con nosotros de esa manera. Entonces, quizá ese tipo de alucinaciones con ese tipo de métodos no sería la mejor selección. Pero bueno, las alucinaciones largas, como este ejemplo que les mostré,
a lo mejor ahí sí, personas que tienen ese tipo de experiencia, ese tipo de métodos podrían ser más viables. Pero lo que estábamos pensando en relación con estas experiencias de las alucinaciones cortas era quizá un enfoque metalingüístico, porque también una dificultad, como les platicaba, que tienen los oyentes de voces clínicos es que les cuesta mucho trabajo no sentirse afectados por la experiencia. O sea, pero no solo por la experiencia, sino por lo que les dicen las voces. Entonces, la manera en que yo varias veces con otras personas lo he comentado es, imagínate que estás viendo una película de terror y no te gustan las películas de terror, pero no puedes escapar a ver la película de terror. Entonces, si te enfocas en el contenido, si te enfocas en que realmente es una experiencia eh, de terror, vas a sentir terror. Pero si llevas a cabo una reflexión sobre el contenido, eso te puede a lo mejor ayudar a cambiar tu posicionamiento en la experiencia. Y aquí también el plus creemos que sería que al reflexionar lingüísticamente sobre sus alucinaciones, eso les podría a lo mejor ayudar a reducir un poco el estrés o la ansiedad al darse cuenta de que su propia producción lingüística es distinta de la de las alucinaciones. Y eso puede, digamos que empoderarlos, quizá lingüísticamente, y quizás se sientan menos afectados. Y bueno, también ustedes lo saben, en la UAC afortunadamente nos dan una formación, digamos, tipológica. Quizá no nos forman tal cual para salir de la UAC siendo tipólogos, pero tenemos la gran oportunidad de entrar en contacto con ejemplos de muchas lenguas. Entonces, creímos muy importante también llamar la atención sobre el hecho de que algunos de estos rasgos que identificamos como significativamente distintos entre estos dos subtipos de alucinaciones, en realidad son rasgos lingüísticos que no los encuentras en todos los idiomas. Ustedes pueden ver ahí que, pues sí, hay algunas lenguas que no tienen preposiciones y hay algunas lenguas que no tienen determinantes. Entonces, en esos idiomas, claro que no vas a buscar diferencias en esos rasgos porque no los hay, pero teóricamente deberíamos ser capaces de encontrar o reconocer los rasgos que cumplan las funciones equivalentes o aproximadas para saber si estos son patrones restringidos a lenguas que tienen estas características o si van más allá, si son patrones crosslingüísticos y que realmente tengan una relación con la sintomatología de la enfermedad. Entonces, en conclusión, este primer estudio tenemos 3 puntitos, que es que aprovechando las técnicas de aprendizaje computacional no supervisadas, podemos, y usando rasgos lingüísticos, podemos reconocer al menos 2 subtipos de alucinaciones verbales. Y de manera importante también encontramos que las alucinaciones compactas, como estos 2 subtipos, tienen una relación con la fenomenología negativa de la experiencia de las alucinaciones y que parece que, bueno, no parece, sí encontramos evidencia de que la proporción de oyentes que escuchan uno u otro fue significativamente distinta. Entonces son más frecuentes las alucinaciones compactas en oyentes de voces clínicos y son más frecuentes las alucinaciones expandidas en los oyentes de voces no clínicos. Muy bien, bueno, pues interesante, interesante. Ahí en el chat ha escrito una pregunta Miguel. Oh, sí, acabo de ver. Dice, ¿los pacientes reportan el discurso de las voces que escuchan? En tal caso, ¿se observa un repertorio lingüístico distinto al del habla común del paciente? Es muy, Para que veas es muy, cómo se las gasta Miguel. no, sí, me fascina esa pregunta. Y de hecho, todavía no se sabe. De hecho, ese es un trabajo por hacer. Y de hecho, una de las preguntas que nos hicieron en algún momento, ya saben, durante este proceso de compartir el trabajo con otras personas, un día fue, oigan, pero ¿por qué encontraron diferencias lingüísticas tanto en artículos definidos como en artículos indefinidos? Sí,
y ahí nos hablaron de análisis del discurso de pacientes con esquizofrenia y nos dijeron, sí, parece que son más bien los indefinidos los que están relacionados con la enfermedad. Y entonces ahí todos tuvimos que aceptar que, pues, eso es al analizar el habla, pero al analizar las alucinaciones, que es otra experiencia completa, vale, el patrón fue diferente y no tenemos por dónde ir agarrando la pregunta, más que por lo que acaba de decir justamente Miguel, es, a ver, venga, vamos a comparar el mismo paciente, su producción lingüística con la producción de sus alucinaciones. Y es un trabajo en el que realmente apenas estamos empezando a tomar riendas en el asunto. Así que la respuesta ahí es que aún no hay estudios que hayan comparado la producción del habla de los pacientes con la producción de sus alucinaciones. Podríamos especular, basando en la evidencia que hay tanto de un lado como del otro, pero no. Vale. Oye, Gracias, entonces, Miguel, por la pregunta. en el análisis este de agrupación que hicieron, bueno, tú nos has reportado media docena de rasgos, pero originalmente, ¿cuántos rasgos metieron en el análisis? ¿Cuántos rasgos contaron? Aprox. Estamos hablando de 15, de 30, de 100, no sé. El estudio en el que nos basamos para hacer la selección fue un análisis multidimensional. Entonces, ellos tenían, si mal no recuerdo, cerca de 40, 45 rasgos. Está bien. Vale. Y la selección que hicimos fue tomando en cuenta ¿cómo se dice? Sí, el factor loading, sí, como la carga que el rasgo le daba los resultados a que ellos habían tenido, ¿no? Para sí. No volver a repetir las cosas que no dieron resultados, ¿no? Sí, entonces ellos creo que encontraron 3 factores, 3 dimensiones. Vale. Y observamos las cargas que cada uno de estos rasgos tenía o la importancia que cada uno de estos rasgos tenía en los factores, y estos 16 fueron los que tenían la mayor carga. Vale. Por eso los elegimos. Perfecto. Bueno, sí, no, es como dices, esto es territorio indómito, ¿no? O sea, hay que... Y sí es conveniente pues anclarse o aprovechar los hallazgos de las investigaciones anteriores, ¿no? Para que volver a entrar en la selva por otro camino si alguien ya empezó a desbrozar. Vale. Así es. Vale. Venga, muchas gracias. Entonces... Vale, entonces ahora hay una segunda parte, ¿no? Exacto, hay una segunda parte. Les voy a, como quedan 4 minutos en esta grabación, les voy a pedir desloguearnos y loguearnos otra vez, si pueden, porque si no a los 4 minutos se termina esta sesión de Zoom y va a ser un lío monumental. Entonces, bueno, no se preocupen si no se pueden loguear porque estén en una situación que se lo impida. Grabaré la segunda parte y ahí la colgaremos. Okay. Es el mismo link, ¿verdad? El mismo link. Ok, Venga. Hasta luego.